Se escucha bien. Ay, pues buenos días, muchísimas gracias por venir, gracias a Cine Tonalá por recibirnos en este cuarto día del Seminario Público del Futuro. Se han pasado muy rápido los días previos y será un gusto muy grande poder estar en esta sala y en este espacio maravilloso. Gracias, Juan Pablo, por la hospitalidad y por abrir el espacio para estos 2 días de trabajo hoy y mañana. Estaremos por acá. Hoy me emociona mucho este día porque creo que es el que tenemos más actividades, es un día largo y lo hemos dedicado a reflexionar y trabajar más más cercanos a la idea del cine experimental. Entonces creo que el arranque con el LEC, con el Laboratorio Experimental de Cine, será muy, muy rico. Por otro lado, también creo que el trabajo que hacen en el LEC tiene que ver mucho con otro de los temas que estamos abordando en el seminario, la autogestión, la sustentabilidad de los proyectos y cómo en el caso de ellos combinan, que ya nos platicarán todos los detalles, pero combinan de una manera muy, en mi opinión, única, que es como un caso ejemplar de un proyecto independiente en México que puede transitar desde la programación, a la formación, a la fiesta, a espacios muy diversos de cómo programar en diferentes tipos de lugares que pueden ir desde un centro comunitario en algún pueblo, no necesariamente en la ciudad. También han hecho un trabajo importante en eso, en descentralizar. Y luego pueden estar en un museo como el Museo Tamayo, o pueden estar en todo tipo de locaciones haciendo uso. Bueno, ya nos contarán, que justo creo que es parte de la esencia del proyecto, esta condición no muy pesada que les permite también itinerar y transitar por diferentes espacios. Han hecho encuentros como el que hicieron en Estudios Churubusco, que ahorita ya nos platicarán. En fin, creo que tienen toda una gama un despliegue de propuestas que hacen a través del laboratorio. ¿Cuándo se fundó? No sé, tengo el año exactamente. 2013. 13 ya, bueno. Ahorita igual ya suelto esto y les dejo la visita, pero de repente quería nomás recordar muy bien el año. Ha sido una década de muchos movimientos también para los proyectos de exhibición, de formación, con una característica como la que tiene el LEC. Entonces, bueno, muchísimas gracias Elena Pardo y Morris, Manuel Trujillo, por aceptar la invitación del seminario para compartirnos y platicarnos de qué va pues todo el trabajo que hacen con el LEC, cómo surgió, cómo se originó el proyecto. Yo voy a estar aquí al ladito y igual puedo ir sugiriendo algunas preguntas para guiar la plática, pero más bien la propuesta es que ustedes puedan conversar e irnos contando de qué se trata. Me dijeron que podía ser como el show de Pimpinela, así es que estamos listos para empezar con este show. Bueno, muchísimas gracias. No he presentado bien a cada uno de ellos, pero bueno, Elena es cineasta y además de su trabajo creativo, pues lleva este increíble proyecto haciendo un poco de todo lo que ya comenté justo ahora. Ha presentado su trabajo en diferentes festivales en México, en otros países, y creo que, en mi opinión, una de las cineastas experimentales más importantes de Latinoamérica, no solo de México, con los proyectos que ha ido desarrollando ya desde hace tiempo. Y Morris, también artista visual y recientemente muy adentrado en la gestión cultural, en proyectos de trabajo comunitario. Entonces creo que ahí también nos podrás compartir un poco de esa parte de tu labor y de tu trabajo desde la gestión cultural y el trabajo que articula pues a comunidades y cómo opera también esa parte dentro del LEC. Bueno, ahora sí ya les dejo la palabra y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por venir en este día por la mañana después de tantos días de festival y cosas variadas. Bueno, pues empecemos un poquito con la historia del LEC, ¿no? Bueno,
como ya decíamos, lo fundamos en el 2013, pero antes ya teníamos mucho tiempo trabajando con Morris y con otros grupos colectivos, con La Trinchera, que también era un colectivo de cine expandido, y que ahí más bien era algo medio esporádico, ¿no? Nos reuníamos a hacer presentaciones, las cuales teníamos que gestionar nosotras mismas, ¿no? Como que era alguien del colectivo había conseguido que en algún lugar nos dieran una oportunidad de presentar, y pues ahí todos íbamos a la bola, y luego nos dejábamos de ver un rato largo y luego otra vez alguien conseguía por otro lado, entonces era así muy esporádico. Y bueno, pues por otro lado cada una teníamos nuestros oficios y dedicaciones, pero con Morris empezamos a trabajar más juntos porque como que sí encontramos una coincidencia de chamba, y entonces empezamos a hacer programación de cine experimental o como cosas variadas en distintos espacios, y nos empezó a pasar y coincidimos en eso de pensar que toda esta energía que dedicábamos a hacer cositas por aquí, por allá, presentacioncitas, clasecitas, por todos lados, pues era como mucho esfuerzo que de pronto como que se iba hacia, o sea, se quedaba como suelto, ¿no? Como deshilachado por todos lados. Entonces pensamos que estaría bueno unir todo ese trabajo, fuerza y energía en algo que creciera, ¿no? Que fuera un trabajo que fuera construyendo algo. Entonces, pues de ahí más o menos surgió la idea de hacer el LEC, como para depositar ese esfuerzo, esa energía y crecer con nuestra comunidad de personas que ya veníamos trabajando, que fuera un espacio de colaboración o no sé, de construcción de algo, ¿no? Que no se quedara siempre como empezar de cero, ¿no? Esta sensación de empezar de cero cada vez que va, bueno, otra vez. Entonces, bueno, pues esa fue creo que la intención, y lo que hicimos fue hacer una asociación civil, ¿no? También con la intención de poder aplicar algunos apoyos o bueno, con el sueño guajiro quizá de que se pudiera vivir de esa, o sea, que eso nos diera como un empleo a la vez, ¿no? Pero bueno, eso ha sido más o menos no tan constante, a veces sí lo ha sido y a veces no tanto. Entonces, pues bueno, no ha sido tanto. Entonces no sé si ahora aquí no les quiero decir algo. Su humildad. Mi verdad. Bueno, pues antes que nada un placer estar aquí con ustedes, un placer estar con Elena después de varios años de trinchera y también de laboratorio, pero antes que nada un agradecimiento a Isabel Rojas Charlita. También es una gran amiga de hace muchos años. Ahora que menciona Elena La Trinchera, parte de las primeras presentaciones que tuvo La Trinchera fue en Oaxaca, ¿no? Ciudad de México y Oaxaca siempre han tenido como esta conexión, y el Pochote, que dirigía Isabel en aquel entonces, 2000 y poquitos, hace mucho tiempo, fue como de los primeros lugares donde La Trinchera también presentó resultados y performance de talleres, etc. Entonces siempre ha habido como esta conexión de producir y de trabajar juntos. Y pues como se menciona, y agradeciendo también pues la invitación para presentar un proyecto que ha tenido pues, no sé, como de largo aliento, ¿no? No es un proyecto que como tal se vaya construyendo o se haya construido de un momento a otro, sino que nos dimos cuenta de esta dificultad que teníamos en La Trinchera desde el cine expandido, donde nos daban más espacio de presentación fuera de México, y en México nos costaba mucho trabajo conectar con espectadores, con público, y era como mucho muy cerrado. Había no sé, a partir del 2003 al 2010 había una suerte de pocos espacios, festivales, apoyos al cine experimental que era muy, muy acotado, ¿no? Entonces esta dificultad la fuimos también como planteando al fundar el LEC, pero también La Trinchera tuvo mucho aprendizaje para nosotros, porque también fue un trabajo que se desarrolló de manera colaborativa, de manera colectiva, que nosotros también fuimos implementando en el diseño del LEC, ¿no? El LEC sí tiene que ver más con un planteamiento más hacia el ciclo cultural completo, no solamente hacia la creación, sino también hacia lo formativo, hacia la promoción del cine experimental,
hacia el acercamiento a otros públicos, no la creación de públicos, sino el acercamiento a otros públicos y la sensibilización hacia niñas, niños, y empezamos a trabajar en cineclubs periféricos o comunitarios, donde generábamos pues ciclos, no solamente para el mismo nicho de personas que nos iban a ver a la trinchera, sino para otras personas, ¿no? O sea, otro tipo de cine para otras personas. Entonces así fue naciendo también el EC, y comenzamos a desarrollar proyectos que tenían que ver con la programación, la formación, y a colaborar con muchas más personas, más allá de lo creativo, lo que tenía la trinchera, más allá de este juego que tenía la trinchera desde el cine expandido. Y algo fundamental fue que queríamos también un espacio físico, que primero estuvimos en una oficina del papá de Elena, una productora del papá de Elena, en un cuartito, y después pues, le fue creciendo, afortunadamente fue funcionando. Ahora les vamos a presentar algunos de los proyectos que fuimos desarrollando, pero a partir de ahí buscamos un lugar, tenemos un espacio que ha tenido distintos momentos, pero es un espacio colaborativo, que a veces es un coworking, a veces pues ha sido el nicho para que se produzcan algunas piezas, pero también tiene un cuarto oscuro, tiene equipo analógico, hay forma de trabajar ahí, es un museo vivo de alguna forma, porque hay proyectores, forma de hacer transfer con diferentes formatos, revelar archivo, hay un archivo, ¿no? Está el archivo del papá de Elena, pero también hay archivos que se han ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Sí, tendemos un poco a acumular cosas, pero también con el objetivo de darles vida, ¿no? de que puedan otras personas, no solamente artistas, sino también investigadores, archivistas, etcétera, como ampliar un poco más la perspectiva, a que puedan también acercarse, o que hayan podido acercarse a algo que en su momento era un poco más difícil. No inventamos nada, pero que quizá con el pasar de los años también se han sentado como ciertas bases para que haya más apoyos desde las instituciones, para que haya más visibilidad. Nunca fuimos los únicos, pero sí también empujamos, no dejamos de pedalear para poder ayudar y dar nuestro granito de arena para que el cine, los otros cines pudieran también tener espacio en diferentes ventanas. Bueno, algo continuando con lo que decía también Morris, retomando un poco lo de la trinchera, que de pronto nos era más fácil presentarnos en otros países. Nos invitaban y ahí íbamos los que se podía, ver que aquí llegaba por su propio pie, otras quizá no llegábamos a otro país. Y entonces en esos viajes pues sí vimos estos otros colectivos, por ejemplo Eco Park Film Center, o en otros países donde sí hay colectivos de cine experimental más, quizá con más años y otro tipo de trabajo, y también en esos países existen otras circunstancias donde a lo mejor hay más apoyos y tal, pero como ver que eso sí podía ser una comunidad de personas, que sí podía ser una comunidad de públicos y de producción, y de, o sea, como al ver esa modalidad en otros espacios, dijimos, bueno, pues igual puede haber una variante local de eso, ¿no? Cómo se podría construir, cómo se podrá hacer, y pues bueno, eso era parte de la curiosidad. Y entonces luego tuvimos mucha suerte que justo, bueno, se abrió el Centro de Cultura Digital, que tenía sus cosas extrañas, sus inicios turbulentos, pero bueno, pues finalmente ya estaba ahí ese espacio, y nos invitaron en ese momento Mara Fuertes y Garbiñe Ortega a programar cine expandido ahí, ¿no? Analógico. Entonces era muy curioso porque pues, es el Centro de Cultura Digital, pero como que ellas hicieron este proyecto de cine más allá, entonces no solo usar la sala que tienen ahí, una buena sala, para solo proyectar en esta modalidad de estar sentados, sino qué más podía ser el cine, ¿no? ¿Qué otras posibilidades? Y entonces, como justo acabábamos de platicar de la trinchera y de lo que hacíamos, entonces dijeron, ¿por qué no hacen unos ciclos de cine expandido aquí en CCD? Y entonces eso, justo acabábamos de abrir la AC y estábamos en esta, tratando de ver por dónde arrancar, y nos ofrecieron esta oportunidad de programación. Entonces durante 3 años estuvimos ahí, no sé si hay
Sí, ¿Hay alguna de las? ¿Esta la que siga? Está por ahí en la presentación. Bueno, perdón que algunas cosas están en inglés, pero es que era hicimos Igual un poquito más adelante. un revival de este archivo. Ay, perdón. Todas las primeras fotos son como de las residencias, pero si se van un poco más adelante, ahorita. Bueno, sí que volvemos a eso, pero bueno. Sí. Más. Tuvimos como el chance de durante 3 años programar cine expandido con un presupuesto, entonces era así como la gloria máxima, porque podíamos invitar a la comunidad local que estuviera haciendo cine expandido, pero y también de pronto podíamos traer artistas de otros países, que pues son personas que nosotros admirábamos mucho y queríamos, pues que era así un gusto poderlos invitar, que presentaran, pero además dieran un taller. Entonces íbamos aprendiendo todos de esas personas que admirábamos mucho. Entonces eso fue así como un arranque muy bueno y muy afortunado, que estuvimos 3 años programando, ¿no? Como que fue muy bueno hasta que ya cambió la persona que estaba ahí, ya no quisieron hacer este tipo de ciclos, pero bueno, para nosotros fue así increíble. Y bueno, la que sigue, porfa. Bueno, es ahí el cebollazo, la que sigue. Éramos jóvenes. Ahí, por ejemplo, esta foto, este slide, es de un colectivo Luz y Fuerza mexicano. Entonces, un poco el perímetro era justo eso, abrir el espacio a personas que estaban haciendo experimentación audiovisual en tiempo real. Luz y Fuerza era como era un proyecto híbrido entre instalación audiovisual, construcción, makers, que también hacían cine expandido. Entonces era un poco comenzar un proyecto de programación, de Elena y yo, pero también con esta búsqueda de identificar proyectos experimentales que fuesen, ¿no? Como creyendo también que en lo mexicano hubiera como una semilla, ¿no? Porque, como dice Elena, nos tocó afortunadamente ir a distintos festivales de cine experimental, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, y fuimos conociendo también las formas de cómo se presentaban, ¿no? el cine expandido, de cómo se producía y de cómo se discursía, o sea, cómo había un discurso alrededor del cine expandido, y también lo queríamos trasladar a la experiencia mexicana, ¿no? Como decías. Entonces, por ejemplo, Luz y Fuerza fue uno de los aliados en ese momento. Y algo que estuvo bien padre en esas presentaciones, porque al final está bien cerca del metro Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Es este lugar raro donde están todos los edificios esos gigantes y la estela de luz y todo eso. Pero a la vez está el metro Chapultepec a 2 cuadras. Entonces llegaba un montón de gente, o a veces llegaban las personas que trabajaban por ahí, o hasta las personas que trabajaban en la construcción. A veces, pues se meten a ver que, como hay unos asientos ahí muy cómodos, pues uno se meten a estar ahí un rato. Entonces llegaba todo tipo de personas y se quedaban a ver, y de pronto ya había así multitudes, ¿no? Entonces empezó a ser un público que empezó a crecer, porque nuestra experiencia previa era que pues hacíamos nuestros shows y llegaban 5 personas, o los mismos y tu mamá y ya, ¿no? O los mismos 10 que siempre tus amigos músicos, que son los que más audaces son para este tipo de presentaciones, digamos, como que van sin temor a cualquier presentación, ¿no? Porque la gente de cine luego no se acerca mucho a esto, ¿no? Como que dicen, bueno, ¿y esto qué será? No, esto no es una película. Pero hay otros públicos que sí tienen mucha curiosidad y se sientan sin ningún prejuicio a ver qué va a ser, ¿no? Y entonces sí, para el tercer año llegaban así muchísimas personas. Eso fue muy bonito, y como que nos dio también esta pues esperanza de decir, pues sí hay gente que quiere ver estas otras cosas, ¿no? O sea, como que sí se arma, sí, y los talleres siempre estaban llenos, o sea, como que fue una buena experiencia y un buen termómetro de saber si iba a haber respuesta para algo que pues no estábamos tan seguros, ¿no? Sí, no, y la fortuna fue justo que mezclado con talleres en la UNAM, en la UAM, en la UACM, en Alumnos 47, en distintos lugares donde también íbamos acercando la experimentación audiovisual, y también con niños con alas y raíces, en distintos lugares en Oaxaca, etcétera. Hicimos algunos proyectos también en comunidades como Teotitlán, trabajamos con comunidades de artesanos en la experimentación. Esa mezcla entre programar, hacer un ciclo, digamos, vivo con estos talleres también fue generando que el público se fuera acercando, y por fortuna es casi
ningún performance fue como de 5 o 6 personas, siempre estaban llenos y hubo público para la experimentación y para cosas que parecían nuevas, ¿no? Entonces sí fue como algo bien interesante, como si también abres la programación hacia experiencias y integras, y también desde la programación existe la idea de lo colaborativo, ¿no? No solamente desde la creación, sino también desde pensar y dialogar con el público, porque también era como esto, ¿no? Como lo que dice Elena, se hacían los performances, pero al final había un diálogo y al final había siempre como un momento, un espacio de escucha donde también se fueron generando y fueron naciendo como nuevos proyectos, nuevos colectivos y también cosas que después se fueron presentando ahí mismo, ¿no? Como colectivos que quizá les dimos clases, como el colectivo, no sé, el Kimono o Jael Jacob, que los fuimos conociendo a veces en talleres y que tiempo después ya tenían sus propios proyectos de cine expandido. Algo también que era muy bueno, es que ahí en el CCD la verdad era muy padre porque nos dejaban hacer como libremente, entonces llevábamos siempre mezcal al final, entonces había plática, pero se quedaba la gente hasta que nos corrían, ¿no? Entonces ya ahí todos se conocían, platicaban, como que eso es algo también muy importante de los espacios, que haya un lugar para, pues para convivir y platicar con eso que acabas de ver, pues lo quieres preguntar a esa persona algo que a lo mejor no te animaste en la pequeño momento donde todos preguntan, a lo mejor a uno es penoso, pero luego ya sí te acercas y no sé, como que creo que sí se empezó a hacer ahí como más cercanía entre las personas que hacíamos esto, que a lo mejor nos conocíamos de otras cosas, poquito, nunca habíamos conversado, pero fue generando también un lugar de conversación y de intercambios, ¿no? Y de ahí salieron creo que muchas cosas. Entonces, bueno, ya que se nos acabó el 20 aquí en el Centro de Cultura Digital. ¿Puedes poner la casillita nada más? Es Alex Mackenzie. Alex Mackenzie, mira. No, pues todos nuestros ídolos, los invitamos. Sí, como que el hecho de que el Centro de Cultura Digital tuviera presupuesto nos daba la oportunidad también de invitar a artistas internacionales. También eso le dio como un plus un poco. Sí, y luego otra cosa que ahí aprendimos es que, bueno, hay artistas que viven, no sé, por ejemplo, Guy Sherwin, ¿no? Vive en Londres y además él hace ahora su proyecto con su pareja, que es Lin Lu, y siempre viajan con sus 2 hijos. Entonces no es traer a Guy Sherwin, es traer a 4 personas. Entonces eso pues, se pone duro, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar alianzas con otros festivales, sobre todo los de música, que por ejemplo Eric Namur también ya había traído cosas de cine expandido desde antes, entonces como que él tenía ya como que esa experiencia de que hay que traer más cosas, que se requiere un montón de equipos, o sea, como que no se espantaba de las necesidades de algo de cine expandido. Y entonces ahí con Naural y con El Nicho hicimos muchas veces colaboraciones o con Animasivo, o sea, como que encontramos que pues si alguien parece difícil de traer, pues a lo mejor si lo haces en conjunto con otra festival, institución, tal, pues ya ahí se completa y se puede traer. A veces eso obliga a hacer mucho más trabajo, ¿no? Pues que entonces hay que dar un taller en aquel lugar y no sé qué, pero bueno, pues es posible, al final fue posible hacer esas movidas que parecerían más difíciles, ¿no? Como de hacer. Digo, si aquí es el interés un poco eso, como, bueno, ¿y cómo le hacemos para estas cosas? Pues nada, empezamos a preguntar a instancias que coinciden en nuestra línea de trabajo y ahí de pronto uno como pagaba el boleto, otro el hotel, otro las comidas y ahí se repartía el gasto. Sí, lo autogestivo requiere alianzas, vinculaciones. Y entonces, pues sí, o sea, no solo existen las becas, sino existen todo tipo de aportes en especie, en dinero, en conocimiento, etc. Entonces ahí se plasmó, por ejemplo, en Perímetro, ¿no? No solamente eso, sino Animasivo fue otro gran aliado, que también hablaremos un poco ahora de los festivales con los cuales programamos. Animasivo al principio del LEC también fue uno de los protagonistas muy importantes para que el LEC pudiera tener cierta visibilidad. Y después de esto, hablando del cine expandido, también tuvimos otra experiencia de otro ciclo que fue en el Remanencia del Exteresa, ¿no? Que es tiempo después, ¿no? Estamos haciendo un salto cuántico, no es una onda ahí como cronológica, pero continuamos, digamos, con esta idea de seguir generando como proyectos de cine expandido a partir de ciclos con una institución, y en este caso el Exteresa, que además de tener un
un archivo importante del videoarte, del performance mexicano, porque desde que surge el Exteresa hay un tremendo movimiento del performance y del arte sonoro que sucede ahí, que se graba ahí en formatos pues, medio muertos, que están reviviendo, y que lo tienen ahí. Entonces ahí lo que surge, lo que proponemos es una colaboración con un amigo músico experimental, artista sonoro, Fernando Vigueras, Elena y yo. Proponemos un ciclo de cine expandido, pero variándole un poco al tema del 16 milímetros, del Super 8, y se propone un proyecto que se llama Remanencia, que es la siguiente foto, que es como trabajar ya desde la experimentación, pero a través de un archivo, ¿no? Que ahora Elena también pudiese platicar más, que está mucho más clavada con el archivo, pero ahí lo que proponemos, al ser un archivo más digital, es trabajar con la cinta magnética, ¿no? Como también con esta idea de la corporalidad del material, como lo hacemos con el 16, pero trabajando con la remanencia. La remanencia es como esta memoria que tiene la cinta magnética de retener como una imagen y el sonido, ¿no? Entonces, a partir de ahí también hacemos una programación, una curaduría de artistas visuales que colaboran con artistas sonoros a partir del archivo, de una manera muy libre, de una manera muy experimental y de una manera muy abierta, en el sentido en que en estas colaboraciones que platicamos. Entonces este fue un segundo ciclo que también nos ha dado como 2 o 3 temporadas, ¿no? Fueron 2, de Perímetro fueron 3 años y aquí fueron 2. Y nos ha dado como esta oportunidad también de conocer y de colaborar con artistas mexicanos y otros países que están en esta movida de trabajar desde la experimentación audiovisual, ¿no? Que es lo que le interesa mucho también a LEC. No hemos perdido este espíritu de la experimentación, ¿no? del laboratorio, del colaboratorio, del trabajar de una manera abierta, de experimentar, no sé, como de buscar el límite, de buscar como la periferia en cada uno de los proyectos, ¿no? Porque justo también estos proyectos tienen que ver con algo que no existe comúnmente en un festival tradicional o en un espacio tradicional. Entonces tratamos un poco como de darle la vuelta en el sentido de la programación, sin perder de vista este acercamiento con los nuevos públicos o con públicos distintos y diversos, ¿no? O sea, no era como lo que decíamos al principio, que seguir trabajando nada más para que nos fueran a ver nuestros propios cuates o las personas que trabajan las mismas cosas que nosotros, sino, por ejemplo, en el Exteresa pasaba lo mismo. Está justo en el centro y se acercaba la gente, había gente que no necesariamente tenía nada que ver con el cine experimental, y ahí era como íbamos generando como vínculos con otros públicos. Remanencia, creo que también es parte que la curiosidad que uno tenga de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora era video y era trabajar con cinta magnética y tal, y entonces pues uno las ganas que tiene uno de la curiosidad de conocer a tal persona, entonces también es irle dando a cosas que te causan también mucho gozo, ¿no? O sea, gozo y placer de decir, pues me interesaría muchísimo trabajar con esa persona, y entonces aprovechamos este ciclo para contactarlo, decirle, invitarlo, tal, y entonces una manera también de pues ir tejiendo ahí como otras, como extendiéndose hacia otros rumbos, ¿no? Que no, a lo mejor no habíamos explorado tanto, pero pues bueno, entonces ahora ya conocemos a otros artistas, podemos colaborar con ellos en otras cosas. Entonces así también ha sido nuestro camino, un poco a partir de nuestros propios curiosidades, ganas, intereses, de ir como abriéndonos hacia distintos lugares. Entonces yo creo que eso está bueno. Quien se proponga hacer un proyecto, pues como hacer lo que sí te gusta, ¿no? Porque, o sea, es largo, cansado, a veces no hay lana, o sea, como es complicado, entonces pues tiene que ser gozoso de perdida. Yo digo. Les quisiera preguntar algo que creo que tiene que ver con esto y un poco también con el trabajo en el CCD. ¿Cómo influye el lugar en sí? Porque ahorita estaba pensando en el Exteresa, y para quienes son de aquí y lo conozcan, pues es esta arquitectura tan... o sea, era una iglesia y es un lugar en sí, o sea, es parte de la pieza que están exhibiendo, y en el CCD es un espacio muy distinto. Entonces, ¿cómo se relacionan con el lugar
partiendo de que es una exposición de cine expandido, ¿cómo dialoga eso? Y si nos pueden contar un poco más de cómo es exactamente Remanencia para tener como más, contarnos más de cómo es ese programa, pues, bueno, en qué consiste, o si también es cine expandido, o cómo, sí, cómo se exhibe. Si quieres te digo lo de Remanencia. Bueno, la idea era activar el archivo del Exteresa, ¿no? El archivo audiovisual. Y entonces el plan era, Vigueras invitaba a un artista sonoro y nosotros invitábamos a un artista visual. Se echaban un clavado nos abrían el archivo, o sea, que está Maribel Varillas, que es la mera de ese archivo, que lo conoce muy bien y tal, pues iban los artistas, se hacían su cita y ahí se echaban unos clavados, ella les guiaba un poco porque es gigante. Y bueno, sobre todo de lo que ya estaba digitalizado, porque no, pues las cintas que no han digitalizado tampoco podíamos ponernos ahí a jugar con ellas. Y en cada artista decidía qué del archivo le parecía interesante para hacer su pieza. Y entonces tenían un tiempo para, un mes, lo que fuera, para hacer su pieza y colaborar con el artista sonoro, que por lo general, bueno, o en muchos casos no se conocían ahí, y ya pues veían qué resolvían juntos con lo del archivo. Entonces algunas personas querían trabajar con el error de la cinta magnética, otras personas, como que cada quien escogió algunos mucho más abstractos, otros cosas del cuerpo, porque pues sí, en los 90 el Exteresa fue el lugar del performance, y todo lo grababa, ¿no? Entonces, bien y mal y todo, hay de todo ahí. Y entonces era eso, era el uso del archivo, y luego ellos decidían de qué manera querían mostrarlo. Entonces, bueno, Morris platicaba que mi papá tuvo una compañía de renta de equipo de video, y luego tronó esa cosa, y bueno, los corrieron del lugar donde estaban, donde teníamos nuestro cuartito, eso se acabó, y entonces todo eso pues iba a ir a la basura, ¿no? Eran, no sé, monitores, cosas de video, desde los 90 para acá. Sobre todo puras cosas viejas, ¿no? Lo que nadie quiso, nadie se robó, nadie. Entonces todo eso pues era, bueno, nos lo llevamos y lo llevamos al espacio donde es ahora el LEC, que originalmente iba a ser una bodega. Y entonces todo ese equipo estaba a disposición de los artistas y dice, bueno, ¿qué quieren usar? Los monitores, estas cosas. Teníamos hasta un proyector de esos que tienen 3 focos, uno rojo, verde y azul. Y entonces sí, como que a ver, hay todo este repertorio de objetos de archivo también y que quieren usar, y entonces cada quien decidía la manera, y esa era la presentación. Entonces eran como piezas que se hacían para esa ocasión, y ya casi pues era raro que las volvieran a presentar porque pues, requería de todos esos objetos para hacerse. Y entonces fueron 2 ciclos, o sea, 2 años que lo hicimos, que como 5, ¿no? ¿O cuántas presentaciones? Pues como unas 5 o 6, el primer año hubo más. Y luego ya se van bajando los presupuestos, pero sí fueron 2 años de por lo menos 5 o 6 presentaciones cada 2 o 3 meses, ¿no? Las hacíamos. Yo lo que preguntas es, lo vería como en distintos niveles, digamos, ¿no? Como primero el nivel como histórico del Exteresa, con todo este archivo que comentan, y cómo el interés del museo era revalorar el archivo, y por eso también, bueno, con todo lo arriesgado que es el Exteresa, revalorar el archivo desde lo performático, ¿no? No solamente desde la investigación, sino también desde el ponerlo, o darle vida, digamos, desde distintos ojos. Y también estaba como esta parte de lo físico, el espacio físico, como lo que nos provocaba programar en un espacio así. También era como era muy provocador a los artistas que invitamos, ya que nuestras programaciones son como muy cercanas, no solamente programamos y escribimos e invitamos, sino que también producimos, colaboramos, ayudamos, presentamos como todo el equipo que se tiene en LEC, que es equipo de video. En este caso, como la Remanencia tenía que ver con el video analógico, se utilizó como todo pues acervo que se tiene en el LEC para que los artistas lo utilizaran. Entonces hubo gente que utilizaba el espacio desde cero, y nosotros también jugábamos a proponer cosas, porque esta misma invitación, ¿podrías ponerla?
esta misma invitación de utilizar monitores, proyectores RGB de los 90s, pero también mezcladoras de audio, o sea, jugaba mucho con el archivo, ¿no? Y eso en la construcción espacial era bien importante también con el espectador, porque, pues no sé, para nosotros el espectador en el cine expandido es como la piedra angular del espacio, ¿no? Hay una pieza, pero la pieza es activada por el público. Entonces esto en el Extresa se convirtió como en algo pues bien profundo, porque es una cúpula, es una iglesia como muy antigua, medio chueca, medio, no sé, como con cierto misticismo. Entonces Remanencia tuvo como este espíritu de lo vivo, pero también como de lo mágico, del ritual, ¿no? Del disfrute de una pieza que va más allá del cine. Nosotros seguimos pensando que es cine expandido, y en ese sentido pues reafirmaba toda nuestra búsqueda experimental de sacar el cine de la sala de cine tradicional. Sí, ahí por ejemplo pues había piezas que sucedían en medio, entonces las personas podían recorrerlas, o sucedían en varios espacios. Entonces, bueno, que no haya ido, pues es la forma esta de una iglesia que tiene largo y al final una cúpula. Entonces cada artista decidía si quería hacerlo en chiquito, en una esquinita, o si quería ocupar todo, o 2 o 3 pantallas. Entonces como que permitió mucho juego también el espacio. Y en el caso del CCD, pues era como espacio polivalente, que es como un sótano ahí que podías hacer hacia cualquier lado, y tenían unos cojincitos así para que la gente se sentara. Entonces hubo quien proyectó hacia los cojines, hubo quien, o sea, como también hubo una variedad de posibilidades. Y entonces pues justo ese es el cine expandido, es eso, como adaptarse al espacio que sea, ¿no? O sea, si es en la pared de una casa, pues ahí; si es en una sala, pues también. Si es, entonces quizá el tener esa práctica nos ha ayudado a adaptarnos al espacio que sea, ¿no? Como que no nos... Si nos dan cualquier cosa y digo, pues sí, aquí también. O sea, nos ha ayudado, creo que, a abrirnos a que pues donde sea se puede, ¿no? Proyectar, y ya está bien, no hay que tener a fuerza una cosa, un proyector de tal manera. Entonces sí, creo que esa libertad está buena, como porque te ayuda a no limitarte a que digas, no, pues yo hasta que no tenga las butacas, el proyector y la pantalla no pongo un cine. Sí, no, a filmar la copia y el DCP, todo eso. Y era bien padre invitar a los artistas que fueran al LEC. También, o sea, eso también hacía que el espacio mismo del LEC fuera, exacto, como ir a la lagunilla. Exacto. Ahí era donde el espacio también cobraba vida, ¿no? O cobraba vida el espacio del LEC de la Obrera. ¿Nos pueden decir un poco más sobre programar archivo? Por ejemplo, aquí en México está ese archivo importante de cine experimental, que es el del X Teresa, y está el Arqueya en el MUAC. Y han habido otros ejercicios de hacer archivo, creo que en el Laboratorio Arte Alameda, o el trabajo de Sara Minter y Priamo Lozada. Pero ¿cómo es su trabajo para programar archivo cuando quieren ir, por ejemplo, no sé si han hecho esto en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, de acudir a lugares donde hay archivo para retomar esos trabajos? Y pienso mucho a veces como programadores en salas, no sé, como aquí en Tonalá, o el ejercicio que hacemos de curaduría y programación, muchas veces dejamos eso de lado y no pensamos que podríamos acceder a uno de estos archivos, ¿no? Como para tenerlo en cuenta y completar nuestra programación. Pero ¿cómo ven eso? Pues ahí, por ejemplo, se hizo el proyecto, o sea, como hicimos este ciclo que ya también duró 2 que 3 años, pero eso lo hacíamos por nuestro lado, que era el de Reencuentros al Margen, y era un ciclo de cine hecho en cine. A ver, no sé, ese no es, creo que está hasta el final. Bueno, ahí van a ir viendo todo. Ese. Es que no estamos hablando en desorden, pero pues ahí para que no se duerman, para que no se duerman. Somos un poco moderados. Somos antimoderos. Entonces, este proyecto, aunque sí es archivo, digamos, de películas, ¿no? O sea, no es como archivos familiares o algo así, pero sí teníamos ganas de proyectar películas en sus formatos originales. Y todo empezó en una ida, en una vez que vino Bruno Varela a presentarse en el Perímetro, creo, o en el Perímetro, y después de ahí tenía una presentación en el Faro de Aragón, que Morris en esa época trabajaba ahí. Entonces en ese trayecto de horas, del tráfico de horas, veníamos platicando, teníamos un auto sardina, como todos los que querían ir de un lugar al otro los metimos en un carro y íbamos ahí, y entonces veníamos platicando
de las películas, de sus formatos y no sé qué, y entonces ahí venía Iván Ávila, que tiene su película Adán y Eva todavía, que a mí me gusta mucho, y dice, pues yo tengo mi copia, ¿por qué no la enseñamos? No sé qué, sí, entonces ahí surgió, entonces dijimos, bueno, pues órale, pero pues también enseñamos otras de una vez, y entonces nos armamos el primer Encuentros al Margen fue pues empezar a ubicar quién tenía sus copias, o si había copias de algunas películas, o cómo podíamos hacer. Y esa primera vez fue todo en 35. Y entonces conseguimos así unas cosas increíbles. En esa época estábamos, creo que todavía... en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, esa foto. Unas en el espacio público, pero estábamos todavía ahí con restos de nuestra residencia en Churubusco, entonces también en Churubusco. Hasta en el Faro Aragón fuimos a dar... Sí. Bueno, entonces total que... La fórmula secreta en 35. Pues empezaba a hacer una investigación de dónde hay copias, se pueden usar, te las prestan, no, cómo se piden. Bueno, ahí Tsutsu, que también ha colaborado mucho con nosotras, nos ayudó pues a dilucidar ese oscuro camino, ¿no? Porque a veces no está, o sea, uno como alguien de fuera no es tan fácil saber cómo hacer para que te presten una copia. Entonces sí necesitas a alguien que haya recorrido un poco más ese camino, y ahí Tsutsu fue muy como importante pues en decirte, pues escribe una carta a esta persona, tal, o sea, como unos tips así muy básicos, pero pues que uno no sabe, y si no sabes no lo vas a lograr. ¿A quién te diriges? ¿Cómo te diriges? ¿Qué le dices que va a pasar con eso? Y ya, pues así fue este pequeño ciclo haciendo, creo que para atrás. Que muchos eran en el espacio público. No, nada más. No, hay un par. Muchos eran en el espacio público, pero sobre todo creo que la esencia es esa, ¿no? Cómo puedes gestionar, porque, por ejemplo, el IMCINE tiene este ciclo de las segundas vueltas, ¿no? De películas que tienen 3 o 4, ya no recuerdo años, que puedes volver a pasar y ya son más baratas, ¿no? Ya no son películas de estreno, pero aquí, por ejemplo, eran películas mexicanas en general, o casi todas mexicanas, que estuvieran en su formato analógico 35, 16, y que no tuviera una restricción de distribución, de que fueran nuevas o que tuvieran 2 o 3 años, sino que era una gestión o con los propios cineastas, como dice Elena, o con instituciones como la Filmoteca, con esta colaboración que se ha tenido con Tsutsu, donde se puede uno gestionar. Yo pienso que esto ha sido un poco difícil de gestionar, ¿no? Porque no hay sí ha tenido sus apoyos. Sí, de pronto el Procine, ¿no? Como ¿no? que había un par de años tuvimos apoyo del Procine, pero luego después ya no, y luego de todas maneras como que hicimos, al IMCINE una vez nos apoyó con una proyección. Pero pasa, por ejemplo, José, ¿no? Nunca encontramos la de Gavilano Paloma. Ok, o películas que se pasaron en la calle de San Jerónimo, en el Centro de Cine Mexicano, no sé, de distintas formas, tratando de que fuera experimental, pero aquí fue un poquito más abierto en ese sentido. Pero la gente caminando en la calle, pues, le costaba le daba mucha curiosidad ver un proyector en 35 con 3 rollos, que nos costaba mucho trabajo meterlo al centro, el camión, tal. Entonces, como que también esos embrollos han sido como bien, pues una aventura, ¿no? Así de producción y de gestión. Sí, pues eso sí estuvo. Es que los proyectos, o sea, mover un proyector de 35 es un camión de mudanza y 6 personas, y entonces eso sí está. Y ya no hay productoras específicas que se dediquen a eso. Acabas todo adolorido, ¿no? Haces tu proyección y después estás así de... Ay, no, ahí sí. Sí, es un trabajo muy fuerte. Pero, por ejemplo, lo que preguntabas de si hemos ido a otros países a investigar otros archivos, creo que no, o sea, no, más bien no. En la búsqueda de algunas películas quizá terminábamos contactando algunos otros archivos, pero no, como que nunca se materializó, ¿no? O sea, más bien nos quedamos en los archivos de acá, investigando. Porque tiene esa dificultad, ¿no? Si de por sí en el lugar de donde uno es difícil acceder a esos archivos, pues más, imagino, en otros lugares, y vas a esos lugares cuando te invitan a presentar lo tuyo, pero no necesariamente para abrir ese intercambio. Pues quizá este espacio puede servir como para quien está en el taller o quien tenga conocimiento de materiales de archivo en Colombia, no sé, en otros lados, pues se puedan de repente también abrir estas posibilidades de intercambio, ¿no? Y bueno, ahorita siguiendo un poco con el trabajo que hacen, creo que nos hablarán aquí de la programación en este otro lugar, y también que nos van a contar de la residencia en Churubusco y más de los talleres. Sí, nos vamos a la diapos 2.
A partir de ahí. Andamos mareando, perdón. Y bueno, nada más decir que también agradecemos al Tonalá, que ha sido un buen aliado a talleres. Aquí hemos dado desde el principio y han sido los que nos han abierto la puerta desde el principio también, ¿no? Muchas gracias al Tonalá. Y hasta nos donaron unas. Y hasta nos han pagado. Bueno, hasta nos han pagado. No, buenísimo acá. Sí, eso como que creo que ha sido muy afortunado tener siempre aliados en los distintos espacios, ¿no? Como que no limitarse a no sufrir, no sufrir, porque luego hemos ido a algunas otras pláticas donde hay como cineclubistas sufrientes, entonces yo creo que esa imagen del cineclubista sufriente hay que como que ya acabar con ella y más bien pues hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, como que sí es muy difícil, sí es triste, sí no hay recursos suficientes nunca, pero no hay, o sea, pare de sufrir. Siento que hay que como ir más allá de eso y buscar soluciones en los espacios que sí existen, en las personas que sí están abiertas, o sea, como creo que va más quizá por ahí. Entonces, después de en estos saltos del tiempo, después de que en el CCD ya nos dieron FLIT, porque ya por algo cambió la administración, lo que sea, ya ahí se acabó. Pero entonces tuvimos la suerte que Manuel Alcalá, que es alguien que habíamos conocido en Oaxaca presentando La Trinchera, estaba trabajando en el Museo Tamayo y en ese momento iba a haber una exposición de Tacita Dean, que si la conocen o no la conocen, bueno, ella como que se ha abocado al uso de material fílmico, entonces trabaja con 35 y como que tiene todo un proyecto alrededor de eso, y el Tamayo iba a tener una exposición grande de Tacita Dean, y entonces Manuel trabajaba en el área educativa del Tamayo y nos pidió, en el área educativa siempre, o en esa época hacían cosas que estuvieran relacionadas con la exposición principal como para acercar al público a ese trabajo, ¿no? Y entonces nos pidieron si hacíamos una residencia de 3 meses y en ese tiempo hacíamos talleres, un proyecto comisionado, diferentes cosas que la gente y los niños que fueran, sobre todo los niños y jóvenes, pues entendieran qué sentido tenía estar con ese material fílmico ahí o tal, ¿no? Bueno, sobre todo por ese lado. Entonces nos instalamos en el área educativa y se hicieron talleres, proyecciones a lo largo de esos 3 meses, pero uno de los principales cosas que hicimos fue invitar cineastas, 24 cineastas, a filmar un retrato del Museo Tamayo, que fuera la interpretación que cada quien le diera. Sí, algunos hicieron retratos del parque alrededor, otros de los custodios, del público, de los perros que están allá afuera, o sea, como cada quien sus intereses, ¿no? En 16 milímetros. En 16 milímetros, blanco y negro, y instalamos ahí en el baño un pequeño laboratorio, o sea, un lugar para revelar, y Analisa Coagliata fue nuestra maestra laboratorista, y entonces ella estaba ahí dándole a la cubeta a lo largo de esos 3 meses, pues cada quien hacía su cita para que le prestáramos la cámara, le diéramos el material, hacía su retrato, después se reveló todo y se hizo una instalación que está por ahí, esa instalación. Entonces, esa es el área educativa, había como 4 o 5 proyectores y todo este loop gigante, era toda la película que se filmó, estaba en este loop gigante girando por toda la sala. Sí, hicimos 2 copias, una que era este loop gigante y otra que era como, reunimos todos los cortos de 2 minutos cada quien, de 1 minuto. Era un minuto. Y entonces era una película colaborativa de 24 minutos con todos los invitados, ¿no? Entonces ahí vieron a Nikolayevsky, era el primero que está ahí con su cámara, Jimena Cuevas, o sea, cineastas como que admiramos mucho y que son una generación arriba de nosotros, que abrieron mucho camino para nosotros, y luego también gente joven que iba empezando o que era la primera vez que filmaba, había quien nunca había filmado, y entonces se hizo ahí una mezcla de personas también con la intención que se conocieran entre todos, que nos conociéramos y que hiciéramos algo juntos. Y ya ese es el día de la inauguración, pues había una mesa de luz y la gente podía ver ahí la película. Sí, y estos talleres pues estaban abiertos, ¿no? La sala educativa, que también acerca a muchos niños, a niñas, era como bien importante justo eso que decías hace rato, ¿no? Como sí tenemos esta perspectiva de seguir generando ciclos con instituciones, pero también está como todos estos proyectos periféricos que hablaremos. A mí me gustaría hablar más al ratito de los proyectos en las otras ciudades más pequeñas o en otros lugares como los cineclubs, pero que aquí se cristalizaba en la sala educativa, ¿no? A la par de la exposición de Tacita Dean, que estaba en las salas así gigantescas y que también en los retratos también las retratábamos y tal.
estaba esta expo, esta instalación de cine en bucle, que era básicamente colaborativa, ¿no? Y que también generaba un reto de producción, porque no estábamos con un museógrafo, ¿no? Seguimos con esta idea de que somos programadores, productores y museógrafos y talleristas y alumnos y todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que Annalisa daba el taller de revelado, tú dices taller de cámara, yo de cine sin cámara, ¿no? Por ejemplo, y entonces íbamos como generando esta parte de acercamiento a la tecnología obsoleta como es el 16 milímetros, pero también a discursos y a técnicas experimentales que cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, que sí hay como esta limitante a veces en el cine de hacer una película, y que aquí también estos proyectos colaborativos te acercan bastante a distintos tipos de cineastas que puedan trabajar juntos. Entonces, esta cercanía y esta, digamos, programación tiene que ver con algo muy bien integral, que para nosotros el cine expandido pues se expande hacia todas las áreas de la creativa, ¿no? Ahí en esa imagen, es que entonces el auditorio del Museo Tamayo, si lo conocen o no lo conocen, es muy bonito, es muy grande, caben como 400 personas, ¿sí, no? Caben un montón de gente, sí. Está súper lindo, es así todo de madera, es increíble. Y en ese tiempo que estuvimos de residencia, pues lo usamos para hacer proyecciones, ¿no? Pero en esa estar ahí viendo tal, nos dimos cuenta que estaba un poco no muy utilizado. Y entonces ya se acabó nuestra residencia, pero pues ya habíamos hecho ahí como el caminito, ya sabíamos a quién preguntarle, y durante todo un año estuvimos programando en esa sala sin que nadie aparentemente de los curadores se diera cuenta, porque cuando se dieron cuenta pues nos corrieron. Pero durante un año ahí cada tanto hacíamos una presentación, y entonces este es Chema Novelo en una presentación que hizo, y luego ya se sentó ahí a platicar con la banda. Entonces en ese año pues si pasaba un artista por acá y quería presentar, ya sabía que se podía ahí, nos empezaron a contactar, ¿no? Quien pasaba por acá, que traía sus películas en 16 o en video o algo, pues así nos empezaron a contactar personas, algunas que no conocíamos, y se fue haciendo esta programación un poco por la casualidad de que venían pasando, ¿no? Y entonces pedíamos el espacio, tal, se usaba, entonces hasta que pues se nos acabó ese 20. Hasta que nos corren. Hasta que nos corran de los lugares, nos vamos. Que si les caemos discretamente tengan cuidado. Aquí, hijo, ya no vamos a salir, basta. Sí. Llegamos con mezcal, por eso los destanteamos. Y ya, y de ahí. Las residencias, ¿no? Ajá, también. Y ya de ahí más o menos termina, o sea, como que sí ha sido muy buena suerte o algo, que como que termina una cosa y como que arranca otra. Porque entonces al poco nos cayó como que esta posibilidad, o más bien nos quedamos sin nada que hacer, y fue, ¿y ahora qué será bueno? Y entonces inventamos una residencia en el laboratorio de los estudios Churubusco, que es estos estudios gigantes donde se hizo el cine de la época de oro, y es un laboratorio que era gigante porque ahí se revelaba todo ese material, y había 3 turnos, 24 horas estaban trabajando, revelando, haciendo copias. Entonces había muchísimos trabajadores y era un espacio gigantesco donde tenían que resolver técnicamente todo eso. Y luego ya pues cuando se dejó de filmar tanto, pues como que siguió el espacio en su dimensión, pero pues ya con menos personas, con menos máquinas y menos trabajo. Y ahí fue ese Gen Luna, un amigo que fue como a hacer su servicio social, ¿no? Estaba haciendo como algún, no sé, proyecto. Pues total que él entró ahí a ver, a hacer algo, y se dio cuenta que estaba vacío y que había muchas máquinas, y vino y nos dijo, oigan, ahí hay un lugar que está chido, y ¿por qué no? Y Naomi, ajá, él le dijo a Naomi, porque Naomi Human, otra cineasta, andaba buscando una máquina, no sé qué, entonces él le dijo, pues ahí seguro la tienen, no sé qué. Y Naomi fue y dijo, está increíble. Entonces total que nos llegó a nosotros la noticia de otro posible espacio de invasión, y entonces hicimos una propuesta de hacer una residencia, pero ahí no existían residencias, pero dijimos, pues, ¿por qué no nos dan chance de usar un cuartito y hacemos nosotros unos documentales sobre el espacio, ¿no? O unas películas sobre los estudios, y aprendemos de lo que ustedes hacen, y nosotros pues les mostramos cómo hacemos nosotros. Y pues ya después de varios meses de gestiones lo aceptaron, no entendían que queríamos ahí, o sea, como que no veían ellos qué onda, ¿no? Es un sindicato muy fuerte, muy grande, pero sobre todo muy que sigue las reglas estas súper jerárquicas del cine, ¿no? Y entonces como que
Si no entendían que una copia estuviera rayada. Sí, bueno, los escandalizamos mucho. Pero, por ejemplo, Naomi les dio un taller de revelado en cubetas. Bueno, y algunos se desmayaban y otros... Pero sí fue tan importante para algunos de ellos que instauraron el cuarto de cubetas. Y entonces ahora Churubusco, o si sigue Víctor Hugo, que fue el que le encantó esa onda, tenía ya su cuarto de cubetas. Porque entonces no tienes que echar a andar una máquina gigante para revelar una prueba, sino que pones unas cubetitas y ya, ¿no? Entonces fue así, como para algunos fue muy importante y decidieron otras rutas de trabajo, y otros de plano no. Y volvimos a entrar en combo, ¿no? Volvimos a entrar no nada más el EC como Elena y yo, sino venía el CGM, venía Naomi, y también venían los 20 y tantos cineastas que habían estado en el Tamayo, y otros, ¿no? Y otros. Pero era interesante porque, digamos que los estudios Churubusco representaban como esta parte de la industria del cine mexicano, que primero era la época de oro, luego la época que ya no era tan de oro, y después los comerciales y las ficheras y tal. Entonces era como pues, la industria, ¿no? Ahí se revelaban o se hacían transfers. Cuando estábamos estudiando cine, ahí ibas a hacer un transfer a MiniDB, ¿no? De 16 a MiniDB. Pero todo eso ya estaba de capa caída, entonces también era una especie como de museo donde había unos pasillos ya oscuros, donde se veían trabajadores que ya no tenían tanto trabajo como habían tenido 10 años antes. Entonces era como esta onda simbólica histórica del cine de industria que estaba muriendo, porque ya lo analógico ya no era, bueno, digamos el 35 ya no era parte del mercado. Entonces de pronto que llegaran unos loquillos a querer revalorar, no lo entendían, pero también se sentían como integrados en un nuevo rol, ¿no? Entonces también fue muy interesante cómo los trabajadores mismos fueron presionando a la institución para que las cosas se empezaran a hacer. Entonces alguien como Naomi fue muy importante con estos talleres, porque también les daba talleres de yoga, ¿no? de yoga y de revelado a mano, pero bueno, y entonces, pero ella sí se lo tomó muy en serio, ella iba a diario a trabajar a los estudios Churubusco. Nosotros gestionábamos, Elena se encargó más de coordinar el proyecto, porque sí era un proyecto también de largo aliento, pero sí fue algo bien interesante, porque eso culminó con un proyecto, y que podemos seguir más adelante, de un encuentro que tiene que ver también con esto que decía Isabel, cómo nos hemos vinculado con otros países, ¿no? Entonces, el Laboratorio Experimental de Cine comenzó a tener también aliados independientes que existen en todo el mundo, ¿no? Los laboratorios independientes que están sobreviviendo y que son colaborativos, y que como ya las máquinas están siendo obsoletas, están empezando a construir máquinas, y se hace este encuentro de laboratorios independientes ahí en Churubusco, ya como con la confianza ganada, una cosa inédita, ¿no? En México. Ahí se ve... bueno, porque voy a regresarme un poquitito. Cada persona, o sea, está bien esa foto, ¿no? La invitación acá era a que fueran, se estuvieran un tiempito y pensaran un proyecto que quisieran hacer con los trabajadores. O sea, no nada más como documentar, sino qué proponían hacer, que tenía que haber un taller o una actividad con los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, acá Jacobo les dio primero una clase de foto, después de ahí, o sea, que el tema era autorretrato, ¿no? Entonces hicieron fotos, después contaban historias, y después hicieron peliculitas con sus propias historias, y las fotos ahí las copiaron en el laboratorio, no sé qué, hicieron unos collages muy bonitos y rotoscopía y tal. Y entonces como que todos participaron en la hechura de esa película, y cada proyecto tenía así lo que cada cineasta encontraba que podía colaborar o intercambiar con los trabajadores, pues ahí se proponía. Y entonces cada vez que alguien presentaba su proyecto era este formato, ¿no? Se sentaban todos los del laboratorio y tú les decías tu idea, pero a veces pues no quedaba nada claro, y entonces estaban ahí como, a ver, pero esto no se entendió, no sé qué. Entonces ahí se llegaba a un acuerdo, qué se iba a hacer y quién quería participar y cómo querían participar. Entonces cada proyecto fue así, y fue como un año, y entonces ahí salieron 12 cortos, 12 proyectos. Algunos fueron más bien, ahí sale Andrés Pardo, que no es mi pariente, pero él es así un fanático del laboratorio, y entonces él le gusta revelar con plantas y con otras cosas, y entonces él se instaló ahí con los químicos del laboratorio para que hicieran
pruebas con las cosas que él llevaba, ¿no? Entonces ahora con Jamaica y ahora con la flor de la manita y no sé qué. Entonces estaban ahí en el laboratorio de Churubusco, así con sus batas y todo, ahí con su agua de Jamaica y así. Entonces como que pues cada uno convivió con diferentes partes del sectores del trabajo del cine, que sí está muy como cuadriculado, ¿no? O sea, como los que hacen los químicos nunca tocan la película, o sea, no sé, como que sí está muy compartimentado, ¿no? Y acá era como revolverlos a todos y ponerlos a hacer cosas, entonces algunos pues sí lo gozaron. Bueno, entonces como decía Morris, pues todo esto concluyó con un encuentro de laboratorios, porque algo que a ellos les parecía, como han trabajado siempre en la industria comercial y grande, pues es en esa industria el trabajo del cine sí ya está un poco a la baja, ¿no? Pero como que entonces ellos no conocen este universo donde vemos todos estos locos, que no nada más aquí, sino en todo el mundo, que seguimos de necios trabajando con cine. Entonces para ellos fue una sorpresa saber que había, o sea, llegaron como 40 laboratorios distintos de todo el mundo, pero son personas como nosotros, o sea, no son grandes laboratorios como ellos, sino son personas como nosotros, que alguno es en un baño, otro sí es un poco más grande, otro de distintas maneras, eran 130 personas llegaron, y se hizo el encuentro ahí en Churubusco. Entonces se organizaron actividades con las diferentes áreas del laboratorio y entonces andaban las 130 personas ahí circulando entonces nos prestaron todas las salas de proyección que tienen, que son 3, y se hicieron programas, entonces todo el tiempo había películas pasando, también un poco para distribuir a la gente, que al menos 30 estuvieran sentados en un lugar y no estuviéramos, y otros iban a las distintas áreas a hacer tours y otros daban talleres. Entonces ahí hubo una revolución en Churubusco durante 5 días, así estuvo de locura. Y pues estuvo bueno porque ahí se conocieron con estas otras personas, como que creo que les dio, pudieron ver que el trabajo que ellos hacen es muy valioso y que ya en otros lugares ya no existe, ¿no? O sea, no existe una Lupita cortadora de negativo que tiene 40 años, eso ya no, esos laboratorios ya cerraron, esas personas ya se jubilaron y ya nadie pudo aprender quizá porque como que se hizo una brecha ahí de tiempo en el que ya es difícil retomar a alguien que se fue hace 20 años a jubilar, y acá siguen ahí, entonces puedes acercarte, preguntarles, aprender. Entonces pues era para las personas que venían de otros países, como que era wow, o sea, tienen todo esto aquí, y entonces ellos se sintieron, creo que muy bien de ver el interés que había desde fuera, ¿no? Como wow. Entonces, creo que estuvo bonito, creo que fue una buena experiencia, y eso fue en el 2018. Sí, y después ya nos volvieron a correr, ya ¿no? nos volvieron a del correr. Espacio. Sí, pero no nos corren porque hagamos algo malo, sino porque llega alguien nuevo y ya no entiende qué estábamos haciendo ahí. ¿Por qué estábamos ahí metidos? No sé. Cambió la administración y fue como, bueno, ¿y estas personas? ¿No? Dijeron, ¿estos hippies qué hacen aquí? No, se acaban los proyectos, ¿no? Y tampoco pueden durar tanto proyectos así. Pero justo un poco también la idea es encontrar la grieta y meterse a las instituciones a poder proponer, porque también las instituciones son vivas, no son instituciones donde haya... Están llenas de personas como nosotros, ¿no? Como nosotros. ¿Y lo podías pasar la que sigue? Y creo que dentro de todos estos proyectos van incluidos como toda esta idea de revalorar el trabajo colectivo, de revalorar el trabajo colaborativo, de generar funciones de cine, de generar invitar a artistas que no solo trabajen entre artistas, sino que trabajen con gente que no son artistas, ¿no? Que no necesariamente están en esta idea de hacer una obra de arte, ¿no? Entonces esto también lo tuvo el encuentro, y más allá de todo este gran esfuerzo de invitar a laboratorios de todo el mundo, que en general no les pagamos el vuelo, ellos, se hizo la invitación y ellos llegaron solos, pero también pasaban por el espacio del EC, conocían el espacio del EC, nos dejaron, se hizo un formulario, un recetario para revelar, que se publicó, y donde todos estos laboratorios independientes también aportaron no solamente cómo se revela, sino cómo se construyen máquinas, ¿no? Cómo hazlo tú mismo, hazlo con otros, ¿no? Esta onda de trabajar colaborativamente. Y a mí me gustaban mucho estos días donde había funciones en todos los lugares de Churubusco, ¿no? No sé si era como una odisea ahí de producción, pero había cine en 16 en una salita de los Churubusco, luego una en 35 en otra, y entonces tú podías pasar. Entonces estos esfuerzos que ha generado el ECMO me parecen como
como pues muy divertidos y muy lúdicos y rompiendo todo protocolo de festival o de espacio institucional. Se me hace muy interesante esta parte de que nos fuimos porque nos corrieron, pero no porque hicimos algo malo. Pero no, es que pienso mucho en la permanencia de nuestros proyectos de exhibición, porque a veces uno quiere pensar que van a durar por mucho tiempo o que son así para siempre, y entonces lo junto con tu recomendación de paredes sufrir, pero como ver que pueden tener una vida en un tiempo, en un periodo determinado, y luego si eso se termina no quiere decir que el proyecto vaya a acabar por completo, sino que permiten que tenga este flujo y no sé, creo que tiene mucho que ver también con la sustentabilidad y con la escala, el tamaño de los proyectos, y en este caso en particular de Churubusco siento que pone en evidencia algo que está ahí, de lo que hablamos poco, que es los trabajadores. Y nosotros, bueno, yo me siento también con este oficio de programar y exhibir, y tenemos nuestras limitaciones, nuestras precariedades, nuestras oportunidades, la chance también de hacer las cosas que te gustan, de programar aquello que te mueve, pero de observar como al trabajador del cine y el audiovisual como tal me gusta mucho en este caso, ¿no? del encuentro en Churubusco, y de vernos como desde en ese rol, ¿no? Como con nuestro oficio, se me hace muy, muy rico. Sí estuvo bueno lo de los trabajadores, la verdad nos ayudaron mucho, porque ya en un momento como que está un poco abandonado, ¿no? Y quien dirige ese espacio pues es muy grande los estudios, entonces están en sus oficinas, ¿no? Y el laboratorio pues está ahí a la buena de Dios. Y entonces de pronto ya estábamos metidos hasta la cocina y en todos los lugares, porque nadie nos dijo que no, entonces ya estábamos filmando no sé qué en las calderas y quién sabe qué. Y nadie nos dijo que no. Entonces de pronto cuando alguien vio lo que habíamos filmado, dijeron, ¿y por qué están ahí metidos? Está prohibido estar ahí metidos. Y entonces de pronto nos pusieron un policía, o sea, nos pusieron un trabajador detrás de nosotros todo el tiempo. Teníamos que mandar un memorándum para salir de nuestra área y nos tenían que aprobar. Entonces ya los últimos meses fueron un poco así duros, pero los trabajadores, como ya tenían una relación con nosotros, pues nos ayudaban ahí. Entonces sí fue lindo, porque aunque la parte de arriba de pronto nos empezó a encontrar incómodos porque qué estábamos haciendo, o sea, a pesar que ellos nos dieron permiso, pero como que empezó a haber ahí como una cosa muy rara que nunca entendimos, como de autoridad, ¿no? De están saliendo del huacal. Pero pues finalmente los trabajadores nos ayudaban, nos apoyaban, nos sacaban así las cosas por otro lado, como que al final pues sí es necesario hacer esas relaciones que a veces como que en el cine grandote o sea, ni siquiera nadie voltea a ver que están esas personas ahí, van, entregan su material en el lobby ahí, chao, 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 y regresan cuando está listo, y ya nadie platica, nadie les pregunta, nadie ve exactamente qué es lo que hace cada quien. Entonces creo que sí tiene mucho valor, sobre todo si uno intenta hacer esto, pues ellos lo saben hacer, ¿no? Entonces a ellos les puedes preguntar, te pueden decir. Entonces eso creo que estuvo bueno. Pero no sé si será bueno abrir a las preguntas. Sí. Pimpinela. Sí. Tú dirás. Sí, No sé, si alguien alguien quiere intervenir, preguntar, creo que es más fácil si se acercan aquí y ya. Por allá. Hola, muchas gracias. Yo gustaría de saber si hay iniciativas para archivar su trabajo y de qué forma. No solo objetos, pero también la experiencia de exhibición. No tenemos, o sea, justo ayer que hablábamos con el proyecto, bueno, lo de Walter Itsutsu, pues ellos están haciendo esa recopilación de historias de distintos proyectos que se dedican a la difusión o a la programación. Entonces, bueno, digamos, ahí ellos han hecho esa chamba de archivar de alguna manera con pues, estas experiencias, ¿no? Después en el encuentro se hizo el recetario ese, que medio contaba la historia ahí un poquito del LEC, pero más bien fue una invitación a otras personas a que mandaran sus experiencias distintas con el laboratorio y con cómo sobreviven o cómo hacen sus propias máquinas o sus propias soluciones
ante la precariedad. Entonces hay ese otro documento que es el recetario, pero no sé, ¿qué más? Pues siento que es algo que se tiene que construir, que el lector tiene que construir, ¿no? La sistematización de todas las experiencias. Por ejemplo, tenemos, me parece que de la trinchera, varios cajones de performance registrados a 2 o 3 cámaras, entonces eso pues, da como para un documental, da como para un, no lo sé, para un seminario de cine expandido, porque pues también ahora que está el FICUNAM con un performance que les invitamos el ratito que va a dar Elena, de cine expandido, y otro proyecto que hubo también en Casa del Lago de cine y concierto en vivo. Hay muy pocas experiencias de cine expandido y de cine en tiempo real experimental en México. Entonces sí es importante también esta idea del archivo, no solamente de los archivos huérfanos, de los archivos de películas que ya no se exhiben, sino también de valorar el archivo en sí mismo como una forma de memoria, ¿no? Como una forma de construcción colectiva. Entonces creo que ahí todavía nos falta, podríamos hacer documentales, libros y seguir acumulando cosas. Bueno, hay una página web, pero la web siempre es muy incierta, ¿no? Como que te olvida pagar y ya se acabó Pero el archivo. Una de las cosas es también no querer abarcarlo todo nosotros, colaborar con archivistas, colaborar con escritores. Entonces estos proyectos como los que están haciendo Walter y Sutsu y otros amigos, amigas, pues son bien importantes. Entonces sí hay, no necesariamente nosotros, pero sí hay como muchos cruces entre la creación y el pensamiento de archivo, como lo que hacemos también con el Exteresa, o lo que hicimos. Pues Virginia también hizo una cosa. Virginia también hizo unos hizo encuentros, cosas, claro. también va a quedar un registro, o sea, sí. Pero creo que es algo... Isabel misma, o sea, lo del encuentro de archivistas, ¿no? Ese que se hizo, que también fue bien importante. Hay que hacer otro. No, pero creo que la pregunta de Inés, si entendí bien, tiene que ver con algo que obviamos y que hacemos muy poco. Bueno, me incluyo en el proyecto que llevo, siempre me pregunto hasta qué punto sería válido hacer archivo de nuestro propio quehacer, o sea, cómo vamos sistematizando, porque ese es otro problema, y creo que ahora que empezaban a contarnos cómo surgió LEC y la decisión de abrir una asociación civil para poderle dar ese soporte o esa consistencia que les permita que no haya, que sea energía fugada por todos lados, creo que el archivo también de alguna manera nos da un poco eso, ¿no? La posibilidad de ver qué es lo que estamos haciendo a lo largo del tiempo y que no se pierda y que sí, que se organice, pero creo que es una práctica que realizamos poco. Ahí sí nos ha venido muy bien la presencia de Walter Forsberg en el LEC, porque como él sí tiene la disciplina del archivo, como que a veces nos pone a chayotes así de, estaría bueno juntar todos los carteles que han hecho en el LEC, no sé qué, y es así de, ¿dónde están? Entonces empezamos a digitalizarlos, por ejemplo, o sea, ya los escaneamos, los que tenemos físicos, los escaneamos. Entonces sí, de pronto la presencia de alguien, como que a ti no se te había ocurrido, pues ahí los tienes guardados ahí, nomás de souvenir, digamos, pero no en otra idea. Pero sí, como que Walter de pronto nos ha ayudado quizá a sistematizar y a decirnos, no, pues no, esto sí, guarda, porque no hacemos, y de ahí salió la entrevista, o sea, como que sí está bueno de pronto que otras personas, es que uno no ve porque tú estás están sucediendo las cosas, haciendo y todo. Estás corriendo, bueno, no se puede. Ya estamos por cerrar, quisiera que aquí hay un par, entonces tratemos de hacerlas concisas porque acabo de ver la hora y ya estamos. Yo quería preguntar si tienen como un mapeo de proyectos de cine expandido en México, en varios estados de México. Si quieres recordemos la Virginia también. Ay, no sé cómo ser breve. Es que hay algo que ha estado como latiendo mucho en estas conversaciones que hemos tenido en el seminario, una idea, una palabra que es los nichos, ¿no? Y que también ahorita lo mencionaron acá, pero lo mencionan como de dos maneras, ¿no? O sea, como son encuentros, iniciativas,
preguntas entre amigos, en espacios definidos, pero también cómo se corrompen esos nichos. Ahorita que empezaron la presentación y que dijeron, es que luego trabajamos mejor con músicos, ¿no? O sea, no tanto en el ámbito cinematográfico, aunque por supuesto que sí, pero es como transgreder el propio nicho cinematográfico, ¿no? Entonces, creo que inspira mucho para saber dónde están las oportunidades de colaboración y con quién, ¿no? Más allá de nuestros propios espacios de comodidad y de confort, más bien como para ir descubriendo dónde tenemos un lugar, dónde podemos caber. Y tiene mucho que ver también como con esto que mencionabas en la entrevista con Sutsu, de ser estos invasores eventuales, ¿no? O sea, de tener muchos hogares, de tener como muchas casitas en donde dormir, donde llegar y bañarse, ¿no? Como todo esto. Y eso cuestiona mucho la idea del nicho, del grupo de producción definido, el espacio único en donde se puede como exhibir. Y no sé si pueden como profundizar un poco más como en esta reflexión que ha sido como gradual, lenta, que tiene como su propio ritmo, de cómo detonar, o sea, no tener una sola red, sino tener algo más rizomático, ¿no? O sea, de estar en todos lados. Bueno, igual también tiene que ver las dos con la onda de las redes, con el mapeo. No hace falta tener un mapeo tan grande porque no hay tantos proyectos. Sin embargo, hay muchos cruces, ¿no? Entonces hay como también muchos tipos de redes, ¿no? Están las redes donde hay un centro y lo demás es periférico, o hay redes más rizomáticas, colaborativas. Nos gustan más esas, nos gustan más las que son más horizontales, más pues de escucha y de colaboración. Entonces, nos hemos cruzado con muchos proyectos que no son de cine expandido, que los tenemos bien ubicados, ¿no? Es parte también de lo que tendría que haber una sistematización de eso, hacer un mapeo pues, cronológico, histórico, estético, pero no muchas veces esos proyectos no necesariamente eran de cine expandido como lo piensa el EC, ¿no? Pero, o sea, el EC en el sentido de lo analógico, lo experimental, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando desde la música con visuales, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando desde la tecnología, desde el high-tech, experimentando. Entonces también esos cruces, ese transgredir los nichos, es parte de un mapeo como muy poco fácil de estructurar, es muy flexible, ¿no? Digamos, estos proyectos de cine expandido con los que hemos colaborado, y en ese sentido es muy difícil de clasificarlo. Entonces, más bien ahí nos hemos dado la libertad de colaborar con muchos proyectos que tengan las ganas de experimentar con nosotros. Y un poco también con lo del mapeo, pues a raíz de la pandemia se armó este grupo de los cines mutantes, y yo creo que eso se convirtió en una especie de mapeo, pues un automapeo, ¿no? Entonces fue una provocación que lanzamos hacia la comunidad por una situación del IMCINE que hubo particular, que se posibilitó o se abrió quizá una ventanita ahí para que se considerara a otros cines, ¿no? Entonces ahí hicimos una provocación de lanzar así como una especie de convocatoria, así de nosotros somos los cines mutantes, los que no tienen lugar, los que no tienen, hay una carta ahí, y como decir, pues tú te sientes en esa como cine como mutante, pues apúntate aquí a esta lista. Y entonces de pronto lo lanzamos así a ver qué pasaba, y en el Facebook ahí así, no sé, 500, 600 personas de México, y algunos se animaron de otros países. Y entonces se convirtió en un automapeo, porque entonces ahí la idea era que te presentaras al entrar al grupo, entonces empezaron a salir los que hacían cosas muy diversas por todo el país. Entonces ahí dices, bueno, hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero pues hay que sistematizar esa información. Pero bueno, habría que irse a ese feed del Facebook a revisar todo lo que la gente puso. Se creó una página. Y se podría hacer, se hizo hasta una página. Pero luego en el Facebook está todo eso que cada quien se presentó y dijo, pues yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces ahí sí habría con tiempo como que entrarle, y ahí creo que podríamos hacer un medio mapa de la República, así como
donde hay iniciativas y cómo lo están haciendo. Entonces sí está, ahí hay algo bueno. Y lo de los nichos, pues sí, es que más bien yo creo que como empezamos como un poco fuera de lo que sería el nicho natural del cine, ¿no? Normal, digamos, no sé cómo llamarle, pues nuestra experiencia empezó a ser así híbrida desde el inicio. Entonces no nos parece raro como estar en esa búsqueda siempre de con quién se puede, quién le entra y así, ¿no? Entonces creo que como que nuestra condición inicial nos ayudó a que no se nos haga raro estar saltando de un lugar al otro, ¿no? Creo que lo más difícil es lo que está sucediendo ahora, como que entrar que en un festival de cine abra espacios, es como, esa es la novedad, más bien, creo, ¿no? O algo así. Bueno, creo que ya están los de la otra mesa, está Mara. Están los de la otra mesa. Vamos a seguirle, pero estamos invadiendo. No. Empezaron por un cuartito y acabaron Pásale, 130 personas. Híjoles, bueno, se van bordeando temas bien interesantes y creo que ayer también hablábamos de este ejercicio de desinstitucionalizar. Tenemos ese reto de repetir varias veces esa palabra, pero creo que es una manera de hacerlo sin cuestionar lo otro que sí da la institución. Es un diálogo interesante de cómo se pueden ocupar, tomar los lugares existentes para que los proyectos que tienen otra característica de cómo se sostienen estén y existan, ¿no? Y pervivan. Entonces creo que sí, por ahí también va. Y bueno, ya para que nos despidamos, quisiera, si nos dicen la página del LEC, hay algunos materiales y peliculitas que se pueden ver. Por ejemplo, de aquí salió tu película la de Inventario Churubusco, que se puede ver, que está disponible en la red. Hablaste del recetario, no sé si es descargable. Nos cuentan un poquito de eso para que quien quiera ver más pueda acceder a ello. La página de internet está en ciertas construcciones, entonces tenemos laboratorioexperimentaldecine.com. Ahí pueden ver, digamos, cierta trayectoria y algunos videos o ligas, y ahí está el recetario, ahí se puede descargar, o ligas a Vimeos y YouTube donde se pueden ver trabajos no solo nuestros sino colaborativos y de otros compas que han estado ahí como también es una forma de sistematización el trabajo, los cortos de trabajo colaborativo que han surgido, ¿no? Y rápidamente nada más así como pasar uno así por otro. Lo que llegan, el Cines Mutantes tiene una página y ahí la gente subió sus links. También. Y esos son variados, o sea, invitamos abiertamente quien quiera, mande su link y ahí lo pone. Entonces es cinesmutantes.com. Y bueno, nada más también ahí podrán ver como todas las colaboraciones que hemos hecho con cineclubs como La Cebada, como La Cueva, como el Cineclub 16 en el espectro electromagnético, con festivales donde hicimos programaciones como el Antimatter, como el Videoex, sobre todo tratando de difundir el trabajo de cineastas mexicanos que hacen cine experimental, ¿no? La muestra de cine, la muestra de cinema periférico en España y en diferentes lugares donde no solamente llevábamos esto, sino también trabajábamos en estos espacios periféricos como cineclubs que estaban en las afueras de la ciudad, como La Cebada, como El Faro, como en otras ciudades, trabajando la exhibición y la exhibición y la producción de cine experimental. Sí. Ay, pues muchas gracias y pues un aplauso para él. Vamos. Gracias, Elena y Morris. Y pues vamos a hacer una pausita.